¿Te han dicho alguna de estas frases? ¿Las has usado alguna vez con la intención de motivar a alguien? ¿Funcionan en casos de violencia en las relaciones de pareja? Para saberlo, vamos a revisar las habilidades socioemocionales que nos sirven como apoyo para enfrentar y superar esas y otras situaciones de crisis. Estas habilidades son la resiliencia, la asertividad, la empatía y la perspectiva social. Las dos primeras relacionadas con nuestro desarrollo individual y las dos últimas vinculadas con lo colectivo, con nuestra relación con otras personas. El término resiliencia proviene del latín resilio, que significa dar un salto atrás, y tiene aplicación en distintas disciplinas. Por ejemplo, se utiliza para referirse a la capacidad de ciertos materiales de recuperar su forma original después de que se les aplica una fuerza. También se emplea para aludir a la capacidad de un organismo o de un ecosistema para mantener sus funciones y procesos y adaptarse al cambio ante un fenómeno que le afecta directa o indirectamente. Pero la resiliencia que nos interesa es la humana, es la que tiene que ver con la capacidad de personas y sociedades para enfrentar, superar, transformarse y adaptarse ante eventos de crisis que vulneran su seguridad, su integridad física, la dignidad humana o el ejercicio pleno de derechos fundamentales. La incorporación de la resiliencia como objeto de estudio en la psicología data de mediados del siglo pasado. Un hecho fundamental en la definición de lo que es y lo que implica fue el experimento de Emily E. Werner y Ruth S. Smith. Se trató de un estudio longitudinal iniciado en 1955, en el que eligieron y dieron seguimiento durante 30 años a cerca de 200 niñas y niños recién nacidos en la isla Kauai, pertenecientes a familias en situación de precariedad económica y cultural. Al final, concluyeron que 72 de esas niñas y niños habían logrado una vida sana y habían podido construir ambientes familiares armónicos. Les llamaron resistentes al destino. En el estudio de la resiliencia, algunos especialistas afirman que existen individuos que cuentan con una personalidad resiliente y otros que no, quienes por más que se esfuercen no lograrán desarrollarla y por tanto no tendrán posibilidad de reponerse ante las dificultades. Sin embargo, existe otro enfoque, que asume que la resiliencia no es exclusiva de personas fuera de serie, sino que es una cualidad humana que se activa como respuesta a situaciones de crisis o a un contexto desfavorecedor. Para que esta activación aparezca, es necesaria la conjunción de determinados factores que articulan los recursos con los que una persona ya cuenta con los elementos de su contexto social. Los factores que favorecen la resiliencia son de dos tipos, internos y externos. Los internos tienen que ver con habilidades personales y con los aprendizajes obtenidos de experiencias. Los recursos externos incluyen el hecho de contar con una persona que escucha, acompaña y contiene, que podría ser un familiar, alguna amistad o una figura de confianza, o incluso con una red de apoyo que cumpla con esas funciones. De igual manera, el contexto sociocultural y la forma como el grupo social de pertenencia concibe la adversidad y practica la empatía y la solidaridad influyen de forma determinante. Esto es particularmente importante cuando existen casos de violencia en la pareja, porque si el grupo social asume que es la cruz que la mujer debe cargar o se preocupa más por el qué dirán que por la seguridad y la integridad de quien sufre violencia, le será más difícil poder superar esta situación. El primer factor para lograr la resiliencia tiene que ver con los recursos internos con los que una persona cuenta y que incluyen capacidades y actitudes, como se muestra en el modelo de los pilares de la resiliencia de Suárez Ojeda, que indica que cuando una persona cuenta con competencias sociales como la autoestima, el optimismo, la capacidad de adaptarse al cambio, la creatividad, la capacidad de comunicarse y las habilidades prosociales como la autoestima, es capaz de resolver problemas de forma creativa y empleando el pensamiento crítico. Es autónoma y cuenta con un locus de control interno y tiene expectativas positivas a futuro construidas a partir del saberse eficaz, de tener sentido de anticipación y de ser capaz de definir metas. De esta manera,
podrá responder resilientemente a cualquier situación adversa. Ahora bien, debemos precisar que la resiliencia es dinámica y no necesariamente continua, porque el segundo factor que la hace viable es externo a nosotros y tiene que ver con las condiciones del entorno, con el contexto en el que nos encontramos en el momento en el que sucede el hecho adverso al que nos enfrentamos. Entre estos factores externos existe uno particularmente importante: el contar con apoyo de una o más personas. Recordemos el experimento de Werner y Smith con las niñas y niños de Kauai, porque precisamente uno de los hallazgos más importantes que obtuvieron fue que quienes habían superado la adversidad habían contado con una figura de apego, un familiar que les habría brindado apoyo, contención y acompañamiento. Por otro lado, la capacidad de resiliencia se fortalece cuando en el entorno la solidaridad, la empatía y el apoyo mutuo son comunes. Cuando esto no sucede y el contexto es de por sí adverso, es posible ser resilientes, pero implicará mayor esfuerzo. Este es el caso de muchas mujeres que experimentan de forma cotidiana violencia directa, cultural o estructural, tanto en sus relaciones familiares y de pareja como en las actividades académicas, laborales o de vida cotidiana, en donde se enfrentan a limitaciones como el llamado techo de cristal. Sea una característica innata, una capacidad adquirida o el resultado de la interacción de las personas con su entorno, la resiliencia es un rasgo que favorece la protección ante situaciones adversas, porque implica, además de una reacción inmediata de resistencia ante el impacto inicial, la activación de un proceso que moviliza la capacidad de adaptarnos positivamente, es decir, asumiendo la adversidad en su justa dimensión, sin negarla ni evadirla, para con ello poder comprenderla como una oportunidad para reconstruirnos, para transformarnos y para aprender de esa experiencia en la que nos comprendemos vulnerables y a la vez sabemos que somos capaces de sobreponernos. La resiliencia también es una habilidad que se desarrolla en pareja, porque al igual que las personas, los grupos y las sociedades, también están expuestas a situaciones adversas, de crisis o de impacto súbito que provocan un estado de vulnerabilidad. La violencia que puede gestarse y crecer en la dinámica de cualquier relación amorosa, erótica o sexoafectiva es una situación de crisis que implicará un doble reto, porque para que la pareja pueda resistir, sobreponerse y aprender de la experiencia, no basta con que una de las personas que la integran sea resiliente, sino que debe ser un trabajo de dos y en conjunto. Pasemos a la siguiente habilidad, la asertividad. Empecemos por revisar qué es y qué no es. Es actuar con autonomía, en función de las ideas, creencias, valores y emociones personales, tomando como criterio el respeto a la dignidad humana. No es contenerse, limitarse o reprimirse. Tampoco es estar de buen humor todo el tiempo o ser amable incondicionalmente. La asertividad es siempre una acción frente a otra persona. Por eso está íntimamente ligada a la comunicación, ya que es una postura que se asume para expresarse claramente y con respeto con otras personas en cualquier circunstancia. La asertividad implica asumirse libre, conocer y hacer valer los derechos, defender la autonomía, saberse valioso o valiosa, sentir seguridad al pensar o querer algo, saber escuchar y ver, saber expresarse con claridad y de forma directa, proponer soluciones, respetarse y respetar a la otra persona. En la construcción y consolidación de las relaciones de pareja, la asertividad se convierte en una herramienta que puede ayudar a mantener una comunicación clara, directa y respetuosa. Y en momentos de tensión también sirve para evitar que las discusiones cotidianas se salgan de control por una respuesta agresiva o pasiva y escalen a una crisis de violencia en donde difícilmente la asertividad podrá contener la agresividad. La asertividad es entonces la capacidad de expresar de forma directa,
respetuosa y oportuna las ideas, sentimientos, necesidades o deseos ante otra persona. Tradicionalmente se le ubica como la mejor alternativa de respuesta ante una situación determinada, en contraposición a la agresividad, que implica el intento de controlar a la otra persona, de imponerse e incluso de ganarle, empleando medios como los gritos, la intimidación o las ofensas. Y a la pasividad, que es una postura de victimización en la que priva el silencio, el temor y el desamparo. Sin embargo, al igual que en el caso de la resiliencia, no se trata de una habilidad continua, que una vez que se asume, permanezca activa en toda circunstancia, ya que existen situaciones en las que la dinámica de la relación con las personas con las que queremos comunicarnos no es óptima para hacerlo de forma asertiva. Pongamos como ejemplo a la mujer representada en el esquema. ¿Podrá expresarse asertivamente en un momento de tensión o de explosión violenta? Probablemente no, y de hecho, seguramente asumirá una actitud pasiva como medio de protección. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero que podemos hacer es tomar en cuenta que existen condiciones necesarias para un diálogo de pareja asertivo. Primero se necesita que exista un ambiente en el que se pueda conversar, que no corra riesgos ninguna de las dos partes, que la otra persona escuche, que ambas partes puedan expresarse con claridad y de forma directa, que se pueda hacer una pausa y guardar distancia en caso de que alguna de las partes reaccione de forma agresiva, y que se mantenga en todo momento el respeto. Contar con una persona que nos brinde apoyo, contención y acompañamiento cuando experimentamos una situación de crisis, ya sea por un evento externo o porque estamos viviendo en un ambiente violento que nos pone en riesgo. Eso es fundamental para nuestra seguridad física y emocional, y también para poder desarrollar la resiliencia y la asertividad. Pero, ¿por qué esa persona o personas están ahí con ganas de ayudar? Seguramente por amor, y también porque sienten algo más, empatía. Se dice mucho que la empatía es ponerse en los zapatos de alguien más, pero más que una metáfora es un ejercicio de conexión que permite sentir lo que la otra persona siente y hace que se active el interés por apoyarle para que esté bien. En la construcción de las relaciones de pareja, la empatía es fundamental para fortalecer el vínculo afectivo. Incluso existen parejas que lo han logrado a tal grado que llegan a sentir lo que la otra persona siente aunque esté lejos. La palabra empatía proviene del griego empatheia, que significa pasión. Es un proceso cognitivo y a la vez afectivo, porque implica imaginar, estar en la situación en la que está la otra persona y lograr sentir lo que siente. La empatía da lugar a sentimientos morales como la compasión, la indignación, la solidaridad e incluso la culpa, cuando no se logra intervenir para mejorar la condición de la persona por quien se siente empatía. Se puede sentir empatía por personas cercanas y conocidas, y también por personas o grupos con quienes no se tiene contacto directo, pero de las que se conoce algo que moviliza la conexión empática. La empatía es una respuesta emocional que surge cuando quien la siente conecta con algún referente personal que puede ser una experiencia propia o cercana que hace que lo que le pasa a otra persona le haga sentido, pudiendo presentarse una empatía cognitiva, que es imaginarse en el lugar de la otra persona, una resonancia emocional que implica sentir lo que siente otra persona o ambas cosas a la vez. En la construcción de las relaciones de pareja, la empatía es fundamental para fortalecer el vínculo afectivo. Incluso existen parejas que lo han logrado a tal grado que llegan a sentir lo que la otra persona siente aunque esté lejos. La empatía es una habilidad personal que se despliega en lo colectivo porque conecta con la situación y las emociones y sentimientos de otras personas. Además, al detonar sentimientos morales, permite que quien la siente pueda convertirse en una figura de apoyo
en una persona significativa, capaz de brindar acompañamiento transicional que se reconoce como un factor de protección. Esto es especialmente importante cuando se trata de acompañar a una persona que está inmersa en una relación amorosa violenta, porque, como hemos visto, es muy difícil romper el ciclo de la violencia si no se cuenta con alguien o una red que sirvan como un lugar seguro. La perspectiva social implica la activación de conductas prosociales a partir de la sensibilización ante las necesidades de otras personas que están en condición de vulnerabilidad, ya sea por un evento inesperado como un sismo o una inundación, por estar en una situación de violencia o por cualquier otra causa que coloque a esa persona o personas en riesgo y desventaja. Con esta perspectiva se produce entonces una interacción positiva y proactiva con otras personas, reconociendo a esas personas destinatarias de su acción como iguales en dignidad y derechos, merecedoras de justicia y de un estado de bienestar. La conducta prosocial, propia de la perspectiva social, no es un atributo exclusivo de activistas o de organizaciones de la sociedad civil. Es una habilidad personal, con énfasis colectivo, que cualquier persona puede desarrollar una vez que se asume como parte de una comunidad. De esto surgen la solidaridad y la sororidad, que para el caso de la atención y prevención de la violencia en las relaciones amorosas, eróticas o sexoafectivas, son especialmente importantes porque generan ese lugar seguro de contención y de acompañamiento que es indispensable para que una persona que está debilitada o que no cuenta con los insumos para tocar fondo y querer salir del pozo, incremente sus posibilidades de lograrlo. La solidaridad es un valor que se transforma en actitud. Generalmente la detona una emoción empática que surge cuando una persona o un grupo se encuentra en situación de vulnerabilidad y esa persona está en condición de apoyarles de alguna manera. La solidaridad debe ser desinteresada, sin esperar aplauso ni reconocimiento. Por eso no debe confundirse con la caridad. Es un acto de compartir recursos, tiempo, compañía, insumos o cualquier otra cosa o acción que ayude a satisfacer de forma inmediata la necesidad de quien está en desventaja. El principio que la mueve es la justicia social. La palabra sororidad proviene del latín soror, que significa hermana. Al parecer, fue citada por primera vez por Miguel de Unamuno en 1931 en su obra La tía Tula, en la que expone una disertación sobre la imposibilidad de aplicar la palabra fraternidad a las mujeres, dado que frater significa hermano y soror, hermana. Por eso afirma que debería llamarse sororidad. Se dice que la sororidad es la solidaridad entre mujeres, pero no es así, porque en la solidaridad alguien que se encuentra en una condición estable o de bienestar equilibrado apoya a quien está en desventaja, requiere ayuda o está en una situación de vulnerabilidad. La sororidad es un apoyo entre iguales, porque se da entre mujeres y ellas, y solo ellas, comparten un trayecto histórico de inequidad, desventajas, desigualdad y violencias por razones de género. Por eso, es un ejercicio continuo de apoyo mutuo y de comprensión entre niñas, adolescentes y mujeres. Y ante la violencia que sufren las mujeres en lo privado y lo público, los hombres no pueden ser sororos, pero sí pueden ser solidarios. Y entonces, ¿qué decir o qué te sirve que te digan si estás saliendo o quieres salir de una relación amorosa, de pareja o sexoafectiva violenta? Con empatía, sororidad o solidaridad, de forma asertiva y procurando apoyar en el proceso de resiliencia a una persona, puedes decir: aquí estoy,
Cuéntame lo que pasó todas las veces que necesites. Llora todo lo que necesites hasta que te canses y todas las veces que quieras. No fue tu culpa. Hiciste lo mejor que podías en las circunstancias en las que estabas. Ante la violencia hacia las mujeres, sé sorora, sé solidario.